Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este es el segundo intento de grabar este video. Reiniciamos nuestro curso de lecturas desde distintas perspectivas feministas para el análisis de arte contemporáneo. Y pues en esta ocasión vamos a comenzar con este módulo que tiene que ver sobre un análisis de la violencia a través de las perspectivas feministas. Y bueno, un resumen rápidamente, lo que hemos visto es un poco cuál es la perspectiva del prejuicio respecto del arte contemporáneo y cómo nos lo presenta Andrea Yunta. Por otro lado, un resumen sobre eh, cuáles son los feminismos a los que vamos a estar haciendo alusión y también cómo vamos permítanme, voy a hacer una pausa. Listo. eh, Tenía que deshabilitar unas notificaciones, si no, se iban a estar apareciendo por todos lados en estos momentos. Pero bueno, como les decía, entonces hemos seguido una línea en donde hemos visto de manera introductoria cuáles han sido una introducción a los feminismos, por otro lado, un panorama general del arte contemporáneo y tres perspectivas importantes que han sido los feminismos visuales de Geneviève Fraisse, por otro lado, el encuentro con el canon para haciendo las anotaciones a partir de la lectura de Griselda Pollock, también haciendo uso de conceptos que nos da el feminismo de Kate Millett y de Andrea Dworkin, y por supuesto, pues haciendo alusión a lo de el documental también de Cottingham a propósito del arte feminista de los años 60 en Norteamérica. Entonces, bueno, pues vamos a ver hoy, bueno, en esta semana una serie de sesiones que tienen que ver con el problema de la violencia, la representación de la violencia y qué implica como un análisis desde los feminismos y cómo lo podemos ver en determinadas obras. Y bueno, para eso vamos a comenzar con una de las importantísimas pensadoras del arte, no del arte solamente, porque sí hace un análisis ella del ámbito de lo simbólico, sino más bien a partir de una perspectiva de colonial para ser más precisas. Y esto tiene que ver, bueno, con esta pensadora que es Rita Segato. Rita Segato es una antropóloga argentina que su mayor trabajo, la mayor parte de su trabajo lo realiza a partir de la antropología. Ella inicia con estudios que tienen que ver con etnomusicología y resulta, ella nos lo dice en distintas conferencias, pero también en textos podemos ver como este recorrido de su vida y de su obra, como a partir de intentar hacer un análisis de ciertos instrumentos en comunidades brasileñas, ella se da cuenta que las categorías de la antropología no le pueden ayudar a entender lo que está ocurriendo con, ni con los grupos sociales con los que ella tiene que ver, ni con los objetos que también quiere estudiar a partir de la etnomusicología, pero en las comunidades en donde se encuentra empiezan a consultarle como antropóloga por ciertos problemas sociales que se están dando a cabo en ese lugar, ¿no? Que tiene que ver con los presos en Brasil y con que ella empieza a identificar con un asunto muy específico, que es el de las violaciones. Entonces, pues
ella redirige, digamos, sus estudios a partir de esta demanda social que va teniendo la comunidad y se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar, esto no es que se dé cuenta Rita Segato, sino que más bien ya nosotros lo sabemos porque pues estamos viviendo en un siglo XXI en donde pues entendemos ya ciertas cosas, como por ejemplo asumir que la antropología cuando nace como ciencia social es una ciencia con una mirada sumamente racista, ¿no? Que habla siempre del otro en condiciones de, digamos, de su configuración primitiva o de sus prácticas salvajes o de la falta de determinadas estructuras simbólicas o sociales, etcétera. Entonces, la mirada hacia el otro, desde la antropología y su nacimiento, pues es una mirada que está cruzada precisamente por esta idea tan ilustrada, tan moderna, tan de civilización occidental que bueno, va a ser, por supuesto, que las feministas desde esa línea de la antropología, pues tengan una muy adiestrada, mirada preventiva sobre lo que es un problema estructural de grupos sociales y de poder, ¿no? Entonces, ella, por supuesto, está en ese camino de la antropología y este libro que se llama Las estructuras elementales de la violencia, ustedes lo pueden encontrar en los materiales, pero también es importante decir bueno, que ella hace alusión a un término heredado por Lévi-Strauss, en donde justamente hace esa, ese uso de estructuras elementales que para Lévi-Strauss eran los mitos o era la conformación también del problema de la prohibición, como el incesto y cómo se generan los parentescos entre los grupos sociales, ¿no? En relación con ciertas palabras que nosotros pues conocemos también como tótem, ¿no? Y que además estos análisis pues dan lugar a lo que conocemos como estructuralismo o como análisis estructuralista de las sociedades, bueno, por decirlo de una manera muy general. Y por supuesto también estará implícita una perspectiva que no es solamente de la antropología, como en este caso del análisis de Lévi-Strauss, sino que también comparte de cierta manera otras ciencias sociales que también nacen muy de la mano de ese momento, que pues son, pues por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que es algo que ha tenido un diálogo muy fuerte entre la antropología y el psicoanálisis, el problema de la prohibición y por supuesto de aquello que nosotras y nosotros denominamos violencia, ¿no? Bueno, con todo ese background, Rita Segato, pues está posicionada en ese saber que es específico, que es el de la antropología, y ella, pues precisamente lo que va conociendo a partir de una serie de lecturas que ella va realizando, pues es además con la práctica inmediata de sujetos a quienes va entrevistando, pues hace un entrecruce desde una perspectiva muy distinta. Le llamamos decolonial precisamente porque sus análisis de estas estructuras elementales de la violencia estarán cruzadas por una autocrítica a la propia formación que ella lleva, que es la antropología, y que tiene que ver con estas categorías, ¿no? Cruzadas, que precisamente son la de género y la categoría de raza como formaciones históricas
y culturales enraizadas en una serie de prácticas de intercambios simbólicos que generan también una serie de subjetividades, ¿no? O modelos aparentes de acción. Entonces, bueno, como sabemos, tanto en Lévi-Strauss como en Freud, el asunto de esta configuración de la violencia o de las prohibiciones que tienen determinadas sociedades implican una serie de actos patrimoniales por parte de los varones y que en ese intercambio se da también el cuerpo de la mujer, ¿no? De las mujeres, en donde justamente entre distintos grupos sociales para mantener una serie de reconocimientos al interior de estas dinámicas, pues hay una serie de sujetos sacrificables, ¿no? De objetos sacrificables, más bien diríamos en este sentido, que son los cuerpos de las mujeres. Bueno, todo esto porque Rita Segato usa este término de Lévi-Strauss de las estructuras elementales, pero lo va a llevar a otra dimensión, ¿no? Ella, como les decía, bueno, cambia entonces la ruta de los estudios de etnomusicología para poder responder a la demanda que le están dando en ese momento las personas con las que convive en ese trabajo de campo y empieza a realizar una serie de entrevistas a los presos por violación que se encuentran en Brasil. Es una población muy específica a la que se dedica Rita Segato. Entonces, lo primero que nos regala con estas estructuras elementales de la violencia es comprender lo que es, digamos, un mandato de violación como una estructura elemental de violencia en donde no están implícitas todas las subjetividades de manera agenciada, ¿no? Es decir, no todas las subjetividades participan de este mandato de violación, sino que hay una serie de implicaciones en la violencia explícita de la que vamos a hablar, que es la violación, pues como quienes la hacen, ¿no? Ella se deshace de una lectura que tenga que ver entre hombre y mujer, ¿no? O sea, la lectura dice, no comprenderíamos mucho si se tratara de leer cuál es el mensaje que el hombre da o el sujeto masculino primordialmente en este mandato da a la mujer, ¿no? Sino más bien que el mensaje va entre pares y ese mensaje va hacia los otros varones. No es un mensaje cifrado solamente para que sea una comunicación hacia la mujer, sino que ella cambia esta perspectiva y lo hace hace un análisis a partir de esas entrevistas que realiza a estos presos en Brasil, para comprender que es un mandato entre pares, ¿no? No va a hablar de todas las violaciones, o no, hay muchos tipos de violaciones, hay violaciones que están en el entorno doméstico, eh, violaciones, digamos que ya implican esas otras formaciones también estructurales dentro de las relaciones patriarcales, que serían, por ejemplo, el incesto o el de la violencia sexual hacia quienes conviven dentro de una misma casa o habitación, sino que ella se va a ir hacia una violencia que es una serie de sujetos que han violado de manera cruenta, es decir, sujetos que violan
a alguien que no conocen en espacios que no necesariamente son los domésticos, pero que lo hacen, que se enfocan precisamente en un ejercicio de poder, ¿no? Ella, lo primero que hace es descartar la figura del monstruo. Este tipo de violación cruenta, además la coloca en una categoría muy diferente a, digamos, a una violencia instrumental, como veníamos diciendo, por ejemplo, desde una perspectiva de teoría crítica, sino que más bien ella le llama violencia expresiva, no violencia instrumental, ¿no? La violencia instrumental puede ser en otras violencias sexuales también, pero que no es explícitamente esta. La acción, bueno, pues esta es una violación cruenta que es intempestiva, es el tipo de un delito con menor representación cuantitativa en las formas de violencia sexual, como es sabido, la violencia doméstica y sus abusos cometidos en la intimidad del hogar entre personas emparentadas son las formas más comunes y frecuentes de estos delitos. Sin embargo, ella se va a enfocar en esta violencia cruenta, intempestiva, de varones, ¿no? Porque los presos, bueno, y ya hablaremos de esto con Angela Davis, eh, la reflexión tiene que ver con que ellos hablaran en una serie de entrevistas que les realizó Rita sobre los actos cometidos que habían realizado y verbalizar precisamente cuál había sido el valor que estos habían implicado en su vida, ¿no? Eh, Hurgó en esas motivaciones, pues, en las estrategias en las que se autojustificaban, pero también en la comprensión de esos actos para estos sujetos. Y esto porque era una importancia muy grande, ya que ahí estaba atravesado, pues, justamente el problema del género. Y estos testigos, quienes son también accionadores de esta violencia, también tenían evidencias de poder comprender estas estructuras elementales de las cuales ella nos habla, ¿no? Entonces, este carácter de estos sujetos era muy importante dejar implícito de una vez que no se trataba de la narrativa del monstruo, ni de la narrativa eh, de un, de una acción solitaria, ni de una especie de ímpetu sexual, ¿no? En el que estaba involucrado, sino más bien que otra vez yendo hacia la antropología o a la historia de la antropología como ciencia social, da cuenta Rita Segato que en todos los relatos o todas las formas de configuración de la antropología, la violación parece ser una estructura universal eh, que va a aparecer como una prueba de conformación de una cierta configuración social, ¿no? De una cierta socialización de actividades para una colectividad. Entonces, ella puede ver que hay distintos tipos de violaciones, hay violaciones punitivas, por ejemplo, y disciplinadoras, siempre hay, las violaciones son disciplinadoras. Eh, no necesariamente todas las violaciones tienen como la misma forma dentro de las culturas, ¿no? Es decir, que cuando estas violaciones, por ejemplo, se realizan en culturas que tienen categorías de pensamiento y de socialización y de afectividad, por ejemplo, como la culpa, eh, además del disciplinamiento del cuerpo, hay otra cosa implícita que es la de la culpabilidad, ¿no? En contra de la víctima, sentir esto. En cambio, hay otras sociedades que no son, que no están atravesadas por la configuración de la culpabilidad occidental y que, en cambio, la violación tiene que ver como
con un momento determinado y no con una especie de juicio que permanezca más allá del acto violento sobre el cuerpo prácticamente siempre de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí Rita Segato lo que hace es hacernos ver precisamente cómo hay estas estructuras que aparentan ser universales, haciéndole la crítica a Lévi-Strauss, en realidad tienen muchas distintas formas de verse a partir desde donde las estemos analizando, pero efectivamente hay una especie de acto punitivo o disciplinador respecto al acto de la violencia sexual más que un deseo sexual, ¿no? Hay otros aspectos que nos hace ver, por ejemplo, como el legal, en donde también la mirada patriarcal, por ejemplo, implica que no se considera una violación si ha sido, por ejemplo, una penetración con algún objeto, ¿no? Porque la violación para ser tal, es decir, para implicar la categoría de lo sexual, está atravesada también por una mirada masculina en donde el único perpetrador de una violencia sexual real es el falo, ¿no? Entonces, hay una exclusividad en el aspecto legal, en el aspecto lingüístico, en donde la penetración de el pene hacia la vagina son prácticamente el hecho de la transgresión, ¿no? Cuando esto es un problema porque efectivamente las violaciones no necesariamente tienen solamente que ver con esta idea de coito sumamente heterosexual, ¿no? Entonces, ahí hay muchísimas tipos posibles de violación que todavía hoy en día son un problema dentro de la ley para poder ser visibles y también para poder ser de retribución de justicia, porque no se acepta si no tiene esta perspectiva justamente masculina de penetración, ¿no? Entonces, estas estructuras son muy complejas, pero tienen implicaciones en todos sus aspectos. Ella nos dice que había entonces ciertas variables de análisis en estas estructuras de la violación. Uno, por qué se viola o por qué decían estos presos que habían violado a ciertas mujeres. Pues uno, porque la mujer tenía que ser disciplinada, ¿no? Una mujer genérica tenía que ser disciplinada como castigo o como venganza. Cuando estamos hablando aquí de mujer genérica, quiere decir que estamos hablando de la categoría género como constructo social para decir qué es lo que se espera de una mujer en la práctica social, ¿no? Es decir, que esté en el ámbito de lo doméstico, que cuando esté en el ámbito de lo público, no tenga acceso a ciertos derechos en lo público, ¿no? Aquí, si una mujer está fuera de su casa a determinadas horas, si viste en contra de lo que está prescrito para una mujer genérica, es decir, eh, que no esté adecuando su vida a la idea de género, va a ser castigada o va a ser vengada la idea genérica del varón a partir de también su configuración social genérica como masculino, y puede violarla, ¿no? Puede ejercer esta violencia sexual contra ella. Entonces, ¿por qué? Porque una mujer que esté en un lugar que no le corresponde como mujer genérica, cualquier varón puede subordinarla y puede regresarla al estatus
que le corresponde y justamente por eso está el desplazamiento, ¿no? Hay hacer ver una jerarquía de ese modelo de mujer genérica para que no ponga en entredicho la posición del hombre en el espacio público, ¿no? Entonces, uno es, se viola a la mujer porque se le castiga por no ir con el rol de género que implica lo público, ¿no? Lo segundo que nos dice Rita Segato es también como agresión o afrenta a el hombre genérico, es decir, como una venganza hacia el otro hombre a quien ese cuerpo, como patrimonio construido por estas estructuras patriarcales y relaciones patriarcales, pues le pertenece a otro hombre, ¿no? Por venganza con el otro, con el abuelo, con la comunidad, con el padre, con el hermano, etcétera. Hay un desafío para el otro hombre a partir del cuerpo femenino, que es algo muy importante que va a hacer Rita Segato, en este análisis no solamente de las estructuras elementales de la violencia, sino que esto lo va a hacer, por ejemplo, en otros textos como la escritura en el cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez, cuando hace un análisis precisamente de los crímenes de la frontera en Ciudad Juárez y cómo estos crímenes están dando esta violencia expresiva y cómo el cuerpo de la mujer es en donde se inscribe el lenguaje para los otros, ¿no? Para las otras corporaciones criminales, para los paramilitares, para etcétera, ¿no? Toda la conformación de esta estructura de mensaje entre varones. Por eso es tan importante que sea un mandato de violación, porque implica una cuestión estructural justamente. Aunque, por supuesto, Rita Segato no es una estructuralista, ella analiza perfectamente, pues también a sabiendas del postestructuralismo, porque si no, pues sería imposible modificar esto, ¿no? Pero da cuenta de cómo es que ha sido configurado y cómo es que funciona justamente el cuerpo femenino como aquella hoja en la que el hombre le envía al otro hombre un mensaje de territorio y de patrimonio, ¿no? También como una demostración de fuerza o de virilidad ante una comunidad de pares con un objetivo específico de garantizar o de preservar un lugar entre ellos, probando una competencia, que uno tiene una competencia sexual y una fuerza física. Eh, Esto es característico de las violaciones cometidas por pandillas, por lo común de jóvenes y habitualmente las más crueles. Y bueno, esto también, por supuesto, no es solamente este hecho el que está analizando Rita Segato, el de las prisiones en Brasil o el de la escritura en el cuerpo de las mujeres en Ciudad Juárez, sino que también lo podemos ver en la historia del arte, porque finalmente es el rapto de las Sabinas, es esto, ¿no? El hecho de de la forma de anexar pueblos, por ejemplo, para el Imperio Romano, era esta manera, ¿no? Una violación eh, multitudinaria de los cuerpos femeninos, preñarlos para que sus descendientes fueran ya romanos, ¿no? Y esto tiene que ver con la conquista, tiene que ver con las violaciones también en África y en América, etcétera. O sea, todo es un sistema, pues, de territorialización desde esta estructura masculina de violencia y poder, en que no es nunca un acto solitario, es lo que nos dice precisamente Rita Segato. Decir que la violación debe comprenderse como un acto de compañía, pues implica hacer hincapié que siempre hay una dimensión intersubjetiva en estas acciones, ¿no?
La galería de acompañantes puede no estar presente cuando se da el acto, pero participa en en la vida de los dos sujetos desde un primer momento, porque ahí es donde se ve confirmada su virilidad y se trata de esa aprehensión de los otros marcadas por unas comprensiones de centralidad en estas estructuras que tienen que ver con las diferencias de género y con lo que estamos diciendo, con este ámbito de lo racial, ¿no? Como construcción social e histórica. Estas exigencias, estas diferencias que están en el sujeto masculino para que pueda tener esta identificación como tal. Para ser este sujeto masculino es preciso que exista en sí un mandato de violencia implícita que está aquí abordando Rita Segato, ¿no? El hacer del otro partícipe como sujeto masculino de ese mandato y hacerlo obedecer el mandato es importantísimo para la perpetuación y la repetición de estos eventos. Entonces, bueno, desde este punto de vista, Rita Segato nos hace analizar en las entrevistas cómo lo verbalizan estos sujetos y empiezan a decir, no fui yo, este, fui yo, pero otro me hacía caer, o había alguien más, o había como una especie de manada que le decía o que le solicita a esta subjetividad masculina, pues cometer estos actos de violencia, ¿no? Es como cuando se comparte un hecho de violencia sexual sobre una mujer y se comparte con los otros, ¿no? Ya lo veíamos en la política sexual que analiza Kate Millett, cómo ocurre esto a partir de una narrativa literaria, ¿no? Cómo le habla al otro sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Que sigue siendo el lugar de esta escritura o de intercambio simbólico. Aquí, en este caso, bueno, hay una dimensión simbólica de la violación que a nosotros nos interesa mucho por su ámbito simbólico que está unido inmediatamente al arte y que ella pone un ejemplo imaginemos la escena de de una película en la cual un violador eh, asola un vecindario aterrorizando a las mujeres que viven en él. El relato llega a su clímax cuando finalmente un violador consigue irrumpir en la casa de la protagonista. Frente a ella procede a cometer este temido acto, pero ese acto en este relato particular consiste en hacer arrodillar a la aterrada víctima, lo cual, a modo de un bautismo perverso, el victimario arroja sobre la cabeza de la mujer humillada agua sobre la cabeza de la mujer humillada. Imaginemos que el trauma de la humillación se dramatiza como devastador, pero al parecer no ha habido ningún contacto sexual. Este es el ejemplo paradigmático de lo que se denomina una violación alegórica, en el que el acto de manipulación forzada del otro desencadena un sentimiento de terror y humillación idéntico al causado por una violación cruenta, ¿no? Entonces, ella, bueno, nos va haciendo ver cómo es que hay, justamente haciendo una crítica a la idea de penetración heterosexual en la que la otra se ve humillada precisamente o solamente puede en el ámbito de lo legal ser una violación si es con el falo, todas estas otras formas, como la dimensión simbólica, pues están implícitas a través de muchos actos, ¿no? Del cine, de la literatura, de la pintura, de la gráfica, etcétera, ¿no? También hay otros aspectos que ella plantea como male gaze, que es una especie de mirada masculina que tiene que ver la mirada fija, ¿no? Del hombre como una especie de mirada de depredación simbólica del cuerpo femenino fragmentado. Esa mirada fija que este,
pues la retrotrae desde Lacan, pero que tiene que ver con una lectura de de más bien desde una perspectiva crítica de Lacan con Caja Silverman. Ella analiza este tipo de intervención visual que se padece como un escrutinio sobre su objeto, ¿no? Que es, en este caso, pues es la mujer, y yo creo que todas aquí las que estén escuchando este video, hemos sentido esa mirada fija sobre nosotros, o los varones también, ¿no? Porque, bueno, también lo que nos hace ver Rita Segato con estas estructuras elementales de la violencia es también la forma de feminización de los cuerpos de los varones cuando están sometidos a la violación masculina también, ¿no? Este objeto o esta forma, o este tipo de intervención visual, eh, como si fuera un objeto, una o uno, esta característica de que la mirada es imperativa, que sobrevuela la escena y que además sabemos que es una predación, ¿no? También está implícita en esta violencia o en este acto del mandato de género como violación simbólica, alegórica o práctica, la serialidad. Es decir, que la víctima, si la víctima solo se consuma como violación en su interioridad, para el violador es la irrupción de la fantasía, es decir, que hay un ámbito de fantasía en el que él se puede poseer al otro, ¿no? Esta fantasía que está implícita en la construcción de estas estructuras culturales, en donde quizá nos han hecho fantasear con ser violadas a partir de una estructura cultural, o sea, es decir, cómo se configura nuestro imaginario de fantasía antes de ser conscientes o críticos de cualquier cosa, es decir, cómo lo ponemos en un escenario, ¿no? En un escenario mental e imaginario. Eh, Antes de pensar que como está justamente naturalizado, antes de pensar cómo es que se lleva a cabo, ¿no? El acto. La violación, pues, para estas lecturas siempre es una metáfora, una representación de una escena anterior y es producida y se intenta constantemente regresar a ella, ¿no? Es un retorno, es una fantasía, pero que esa fantasía tiene la posibilidad de ser consumada y por ello tiene una característica de serialidad, ya que no es un acto aislado, sino que es un acto de constancia alegórica, de esa mirada fija, de una intervención sobre el cuerpo de las otras o los otros, en un ciclo de repeticiones culturales, como lo decían, tan normalizado, por ejemplo, Freud, ¿no? En Totem y Tabú, que es este texto en donde estábamos haciendo la referencia, o bien también en las estructuras que nos había planteado el mismo Lévi-Strauss, ¿no? Desde esta perspectiva, bueno, hay narrativas de esta autorrepresentación desde una crítica feminista psicoanalítica, y serían tres, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en este caso con la mujer como sujeto? Es decir, no hay subjetividad de la mujer para estas narrativas que se dan con este mandato de violación que analiza Rita Segato en este tipo de violaciones, porque hay estas estructuras del narcisista en donde el sujeto está tan absorto en la representación de ese papel vital para su autoimagen, que la víctima simplemente entra en escena como un soporte de su rol, ¿no? Por esa razón, ni el deseo ni el sufrimiento de la víctima son registrados en la conciencia del violador durante el lapso y que precisamente por eso es narcisista, ¿no? Está cautivo de sí mismo y es prácticamente como si la violación fuera parte del diseño de arte de esa imagen narcisista de la autorrepresentación.
Por otro lado está la narrativa de la mala fe o mala conciencia, que son términos muy nietzscheanos, pero que nos hablan de esta violencia expresiva de la que está planteando Rita Segato. Una de las traumas más frecuentes que pueden captarse en las palabras de los violadores, diseña un tipo particular de autocastigo. En algunos de ellos la culpa parece preceder al acto y es parte de un aspecto constitutivo de su persona, ¿no? Este acto de la violación solo parece venir a confirmar cuál moral había previa a él, y hay una especie de abominación persistente, existente. Eh, y un tercero, muchos de los dichos de los violadores revelan un notorio impulso autodestructivo asociado con la violación, una especie de suicidio consumado en el cuerpo del otro, que tiene que ver, pues, estas estructuras elementales de la violencia son estructuras elementales de la masculinidad, para decirlo de esa manera, en donde un sujeto pues perpetúa una agresión, degradación de las otras vidas, y una devastación también no solamente de las vidas humanas, sino de las especies, ¿no? De las demás vidas no humanas. Y una posesión, esta es una lectura bastante psicoanalítica de la figura materna negada, ¿no? En donde no pretende ni el consentimiento ni lo necesita, y hay una especie de montaje otra vez de la violación de estas figuras. Ahora, estas cuestiones que nos da Rita Segato para poder pensar, eh, desmitificando la idea de un sujeto aislado o de una monstruosidad, de un sujeto específico, casi casi que por naturaleza, lo que ella hace es hablar de cómo esta configuración se puede observar de manera generalizada en nuestras sociedades, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ello, o sea, cómo podemos prevenir estas estructuras de violencia, y cómo también podemos pensarlas, porque precisamente no se trata de solamente de una persona o de un agenciamiento colectivo, sino de que esta modificación de los mitos, de la configuración de los parentescos, de las prohibiciones, de la idea de violencia también que se ha configurado en Occidente, pueda ser modificada, ¿no? Estas preguntas, bueno, dice ella, son muy interesantes, son ¿en qué momento y por medio de qué proceso de la apropiación del otro que alimenta la identidad masculina sale de su confinamiento en la imaginación colectiva y se instala en relaciones concretas entre las personas con la forma de acto violento, ¿no? O sea, ¿en qué momento estas estructuras que están como una pedagogía de la crueldad, palabras de Rita Segato y otro concepto importantísimo de ella, en qué momento se actualizan como formas de actos violentos, ¿no? ¿En qué circunstancias cae la barrera de esa fantasía generada por todas estas estructuraciones y desencadena estos actos cruentos? ¿Qué le ocurre a este sujeto que participa de esta violencia? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con estas formas de iniciación en las corporaciones criminales, en el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué y cuándo se abre la caja negra de esta fantasía para que el acto violento se instale en estas relaciones interpersonales? Todas estas son preguntas que fueron proporcionándose a lo largo de este artículo, pero corresponde destacar aquí pues la importancia de estas preguntas para la prevención. ¿De qué manera implica pues saber esto, no solamente para las mujeres desde una teoría feminista de colonial tal y como lo está planteando Rita Segato, sino para una sociedad que está constantemente relacionada con estas formas de subjetivación y de saberes, y que muchas veces no se cuestionan, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, si van hacia
Tótem y Tabú de Freud o si se van hacia los estudios de Lévi-Strauss, prácticamente si se plantean desde ahí solamente, no se alcanza a ver lo que Rita Segato está planteando aquí, es decir, cuál es el papel de la mujer como un agente importante en esto, no solamente como alguien que padece la violencia, sino como eh, alguien que puede de alguna manera actuar frente a ella, ¿no? Y de la misma manera, para los varones, ¿no? Para las masculinidades, cómo darse cuenta de estas estructuras elementales de la violencia tan enraizadas en las sociedades, dejar de hablar de ellas como universales prácticamente, parte de necesidad o destino cultural y simbólico para eh, procurar otras prácticas a partir de lo que nos toca a cada quien, que en este caso pues es lo simbólico y directamente sensible, ¿no? De las culturas. Bueno, ya me fui hacia una, me fui más de lo que quería, pero quería presentar esta parte de Rita Segato y vamos a continuar con nuestro curso con las otras partes que son las siguientes. Gracias.